Unidos, una de las grandes novedades de esta semana tuvo que ver con, bueno, la irrupción de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, a los 100 días en el Congreso con una agenda que cambia completamente el paradigma de la economía en los Estados Unidos, que está con un crecimiento extraordinario. Sí, un 6,4%. La verdad que es un caso medio único en el mundo, que en el primer trimestre, en medio de la pandemia, donde hay restricciones por todos lados, un país crezca. Y a esta velocidad y con este tamaño de inversión del Estado, ¿no? Victoria Murillo, profesora de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales, es politóloga, acaba de publicar un libro sobre Latinoamérica que se llama La Ley y la Trampa. ¿Cómo estás, Vicky? Hola, ¿qué tal, María? Un placer estar con vos. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, me interesaba un montón, es un cambio de paradigma enorme el que está pasando en Estados Unidos, ¿no? Sí, realmente sí. Es un momento similar al que se vivió con la New Deal, con Roosevelt y tal vez con la lucha contra la pobreza de Johnson. Son momentos también similares en términos internacionales, donde se ve un desafiante con una alternativa política distinta, y es interesante que Biden lo enmarca así, lo enmarca tanto en el contexto de respuesta a una crisis doméstica que responde a situaciones de largo plazo y de corto plazo, como en el contexto del desafío que implican respuestas autoritarias a la crisis, y que Estados Unidos tiene que demostrar que puede hacerlo dentro del contexto democrático. Así que muy similar a esos otros dos momentos históricos, el donde se contrapuso contra el nazismo y el naciente comunismo, y el momento de la Guerra Fría. Claro, él dice, tenemos que demostrar que la democracia funciona, eso es, ¿no? Que tengan acceso los sectores más desprotegidos a la salud, a la educación en Estados Unidos, y termina con la idea de que un gobierno chico es lo mejor que le puede pasar, ¿no? Inyectando miles de millones en la economía y buscando financiarlo, subiendo el impuesto a las grandes corporaciones. Sí, hay que reconocer también su capacidad de leer el momento histórico. Muchas de sus políticas son populares entre los votantes republicanos, si bien no entre los políticos republicanos, por la situación de la crisis que se vive. Entonces, saliendo de una gran recesión, saliendo de lo que se ve como realmente empezar a salir del trauma de la pandemia, no solamente el impacto económico, sino también el impacto en salud, de la velocidad del proceso de vacunación, la ampliación del acceso a seguros médicos, hacen que también la gente como que se vuelva mucho más favorable. Y es interesante que la opinión pública no lo percibe a él, los votantes norteamericanos, especialmente los votantes demócratas, como tan radical como lo que son sus políticas. Y acá hay que reconocer que el hecho de que él sea un hombre blanco mayor le da un tono más moderado a todo lo que hace. Es de hecho percibido muchas veces como menos radical que Obama, aunque sus políticas son definitivamente más radicales. Claro, como que Obama, por ser afroamericano, podía haber como, ¿no?, la idea de, ¿qué es esto? Un comunista, ¿no? O sea, la gente se hubiese asustado mucho más rápido. Por supuesto, en todas las políticas de género, en las políticas raciales, y a su discurso, por ejemplo, de la economía del cuidado, es un discurso que si lo hubiera hecho una mujer, hubiera encontrado otra forma de recepción. O sea, él dice la infraestructura, porque ese es el plan de trabajo, pero el plan de infraestructura considera como forma de infraestructura al cuidado. O sea, claramente tiene la idea de guarderías, la idea del cuidado de los mayores. En este discurso de los 100 días, él dijo 2 millones de mujeres que fueron del mercado de trabajo. O sea, tenemos que volver al tema de los cuidados, tenemos que volver al pago igual, o sea, igualdad de pago entre mujeres y hombres. Si hubiera sido Hillary la que hubiera dicho eso, hubiera causado muchísimo más shock, creo yo, que el que hizo él. Y también Estados Unidos está en otro lugar, digamos, si bien la polarización es dramática, al menos dentro de un sector de los Estados Unidos se ha reconocido mucho cambios sociales en términos de cómo se perciben las relaciones de género, las relaciones sociales y el tema de la desigualdad fundamentalmente. Claro. Y el primero, ya que estás en Nueva York, ya con los niveles de vacunación que tienen, ahora estamos esperando si este nivel de cambio tan radical que está llevando Joe Biden a Estados Unidos lo lleva tan lejos como para suspender las patentes y soltar el stock de reservas de vacunas que tienen.
Eso yo lo veo más difícil porque la política, me imagino que va a empezar a hacer política con las vacunas, especialmente con las de AstraZeneca que no está usando, pero lo que es interesante es que parte de esta reacción es también, igual que en las ocasiones anteriores, volver a un nacionalismo bastante importante, o sea, volver al compre nacional, volver a la producción en Estados Unidos, volver a la inversión en investigación y desarrollo, pero volver a tener una política más proteccionista. Y en ese sentido, sin decir América primero, está haciendo políticas que se parecen a América primero. No ha hecho tanta modernización en el tema migratorio tampoco. Ahora en el caso de India sí ha empezado a mandar ayuda con la pandemia, y ahí hay que pensar también cómo se trabaja el tema. India es un aliado clave en su competencia con China, pero América Latina también debería aparecer del mismo modo para mí, porque es una región donde China está cada vez pisando más fuerte. Así que bueno, hay que ver cómo se maneja políticamente. Claro, porque acá la diáspora hindú fue muy importante, la diáspora india fue muy importante en la velocidad de la reacción al caso indio, que no es lo mismo con la diáspora hispana, creo yo. Claro, lo que pasa es que acá sí, bueno, cuando vino el enviado de Biden a América Latina, habló sobre cómo China y Rusia habían hecho política estratégica y diplomática con la vacuna en América Latina, y un poco la esperanza era si Estados Unidos quiere hacer un poco de política con sus vacunas. Claro que son desarrollos de laboratorios privados, si bien la investigación fue financiada por el gobierno de Estados Unidos, y había leído en el New York Times que había algunos que decían que al haber sido compradas por el gobierno de Estados Unidos, esos convenios impedían las donaciones a terceros países porque el grado de protección que tienen en la ley norteamericana no necesariamente lo tienen en los otros países, distintos Rusia y China, que venden desarrollos estatales. Es correcto, o sea, yo no veo, al menos no he escuchado absolutamente nada que hable de que vayan a avanzar en el tema de vacunas, de un modo al menos que no sea una acción voluntaria de las compañías. O sea, no me parece que vayan a hacer ese... Si bien en otras áreas sí, o sea, el gobierno norteamericano aplicó leyes de guerra y tomó empresas, o se la dio a Johnson & Johnson porque otra empresa no funcionaba para que produzca vacunas. O sea, la producción de vacunas fue súper intervencionista, estatal, pero no creo que avancen de forma con ese grado de compulsión sobre el tema de las patentes, sobre todo porque la gran aspiración de Biden es ganarle también a China en el terreno de las tecnologías. Y entonces el tema de las patentes es un tema muy importante en esa dimensión. Y 1 de julio hablé todo en New York ya, Vicky dispuso, estamos hablando con Victoria Murillo, yo le digo Vicky porque fue mi compañera de la facultad, pero es una gran politóloga argentina que ha hecho un carrerón como politóloga. Abre el 1 de julio. Mira, María, sí. Anunció el alcalde de Nueva York que abre todo el 1 de julio. El alcalde de Nueva York, sin embargo, no es la persona más confiable del mundo, y es dado a los anuncios. Así que no te puedo garantizar que lo va a hacer. Ya anunció muchas cosas que no se cumplieron, pero lo cierto es que la vacunación es, si querés vacunarte y tenés 16 años o más, vas a una farmacia y te vacunás. O sea, ahora el momento, el conflicto, o la tarea es vacunar a la gente que no se quiere vacunar. Claro, claro. Porque si te querés vacunar, ya todo el mundo se dio al menos la primera dosis, y incluso los adolescentes de 16 para arriba. Así que sí, empieza a verse una sensación de normalidad. Desde ayer es como si estás vacunado, podés no usar la máscara en la calle, y todavía ves la gente, algunos usan, otros no usan. No sé, yo salí con amigas que estábamos todas vacunadas y no sabíamos bien qué hacer. Es también un poco como acostumbrarse a la nueva situación. Pero sí, es realmente una especie de... Se ve una especie de retorno a la normalidad. Sin embargo, por ejemplo, las escuelas primarias funcionan, pero las secundarias todavía no están funcionando normalmente, están remotas. Ajá. O sea que todavía no es definitivo el regreso a la normalidad. Victoria Murillo, profesora de Ciencia Política, acaba de publicar un libro que se llama La Ley y la Trampa, que habla acerca de esto en América Latina, que es su tema de especialidad, pero hoy la tenemos de cronista de lujo desde Nueva York. Gracias, Vicky.
Muchísimas gracias por la invitación, María. Un abrazo. Un abrazo. Impresionante, otro mundo. Estados Unidos. Te aporto algo muy cortito de ayer. Ayer se hizo el draft de la NFL, que es la elección de los jugadores universitarios para una de las ligas más importantes. Y el comisionado, que es el que va diciendo quién fue elegido, como tenía la doble vacuna,